Y hola gente de YouTube, espero se encuentren de lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Te ha pasado que necesitas otro control, ya sea para jugar con un amigo o porque simplemente quieres otro control para PlayStation 4, pero solamente tienes a la mano una PlayStation Vita? Pues en este video te enseñaré a usar la PlayStation Vita como un segundo control. Es importante que te quedes al final, tal vez te surjan dudas que se contestan en algún punto del video. Bien, comencemos. Durante la salida de la PlayStation Vita, presentaba novedades nunca antes vistas en una consola portátil, ya sea su gran pantalla OLED que era táctil de la parte delantera y trasera y sensores que podíamos usar en diferentes juegos, pero su novedad que más sorprendió fue el uso a distancia, ya que este permitía jugar juegos de PlayStation 3 y PlayStation 4, pero de manera portable desde cualquier lugar en nuestro hogar. En la actualidad son contados los títulos que aún se pueden jugar de esta manera en PlayStation 3, pero en PlayStation 4 la historia es diferente, ya que aquí prácticamente todos los juegos los podemos tener en la Vita de manera portable. Pero no es el único uso que se le puede dar al Vita, sino que también podemos usarla como un segundo control y jugar con aquellas visitas que llegan de imprevisto, o porque simplemente quieres otro control. Pero bueno, antes de comenzar con el tutorial debo decir un par de cosas. Yo lo estoy haciendo con la Vita liberada y la PlayStation 4 normal y no tuve problema alguno. Además con este video se puede hacer con cuentas diferentes. Yo tengo una cuenta en la Vita para los videos y mi cuenta personal en PlayStation 4, pero si tienes la misma cuenta en las dos consolas de igual manera te sirve este video. Dicho esto, empecemos con el tutorial. El paso número 1 lo comenzamos en el PlayStation 4, debemos de crear un usuario con la misma cuenta que tenemos en la Vita. Nos vamos a la parte de apagar y ahí está la opción de cambiar de usuario, le damos en crear usuario y colocamos el correo y contraseña. Después en aceptar y como ven ya hemos creado un nuevo usuario en PlayStation 4. Así que en el usuario que acabamos de crear, nos vamos a configuración, uso a distancia y en agregar dispositivo, y recordamos estos números para más tarde. Ahora en el Vita buscamos enlace PlayStation 4, le damos a los tres puntitos de abajo y en la primera opción, después en omitir y colocamos los números del PlayStation 4, y así ya estarán conectadas las dos consolas. En este momento el control del PlayStation 4 se va a apagar y ahora sí, para usar el Vita como un mando solo debemos de prender el control del PlayStation 4 y seleccionamos nuestro usuario principal. Hasta este punto el control principal será quien tenga la Vita, esto solo sucede siempre y cuando estemos en el otro usuario. Abrimos un juego para comprobar que funcionó. Verratti. Pierde la pelota Mbappé. Ousmane Dembélé. Se le fue el balón, así nomás. Lionel Andrés. Ahora para aquellos que quieran ser el control principal, en este caso yo estoy en el PlayStation 4 desde mi cuenta personal. Abro cualquier juego de 2 jugadores o más y simplemente por medio del PlayStation Vita me conecto, con la opción de uso a distancia. Ya no es necesario hacer el paso 2, ya que el Vita ya está registrado en el sistema y lo va a detectar de forma automática. En el juego de Cuphead podemos ver que el PlayStation Vita se conecta al iniciar el uso a distancia. Y listo, el control principal será el del PlayStation 4.
Ahora bien, para aquellos que tengan la misma cuenta en las dos consolas, solo basta con registrar el Vita en el PlayStation 4 mediante el uso a distancia. Después el control se apagará, lo encendemos y debemos de jugar con la opción de invitado. Comentando un poco la experiencia en el Vita, tenemos todos los botones de forma táctil en la parte trasera, aunque siempre es mejor tener un accesorio donde los botones se encuentren de forma física. Podemos jugar cualquier juego que sean de 2 o más jugadores. Y bueno, gente de YouTube, si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal. Yo soy Blas y nos vemos pronto. Chau chau.